Que nos vamos de acá a la China, ¿eh? Pero Exactamente, exactamente. Primero hacemos el puente a Europa, porque como comentábamos hace un ratito al principio del programa, esta ruta de la seda unía dos extremos y por lo menos para mí sí, siempre el más conocido era Constantinopla, digamos la puerta de entrada a la Europa de la Edad Media y de mucho antes también, de hace 2000 años, pero siempre del otro lado, en mi caso yo decía, bueno, está China, ¿no? Allá grande China, no sé a dónde irá a terminar, pero seguramente termina en China. Y bueno, averiguando un poco más, la ciudad donde terminaba es cómo comienza esta historia, porque la ruta de la seda ahí le pido a Rodolfo, nuestro operador, que coloque la imagen número 1, porque ahí vamos a ver el mapa concentrado, digamos, en Europa y Asia, donde vamos a ver todo ese recorrido ahí hacia el oeste, lo que normalmente uno dice en una imagen a la izquierda, en un mapa es el oeste. Fíjense que ahí nacía en Constantinopla e iba pasando toda la zona de Medio Oriente y de a poquito llegando hasta el otro extremo. Esta red de caminos comerciales comienza en el siglo I a.C., o sea, estaríamos ahora calculando hace 2100 años, y su principal medio de transporte eran los camellos. Estos camellos que hasta los chinos los incorporaron, es como que tomaban al mejor vehículo a mano y eran estos camellos que tenían hasta 200, capacidad para llevar hasta 200 kilos cada uno, y cruzaba, si nos movemos desde el este, o sea, a la derecha de la imagen hacia el oeste, sería China, Mongolia, India, Persia, Arabia, Siria, Turquía y, por supuesto, llegando a Europa a través de Constantinopla y también todo el norte de África. Bueno, pasaban por Petra. Sí. Yo estuve en Petra. Petra, o en más la ruta de las especies, esa ciudad de piedra, sí, es como un cañadón, y por ahí era la ruta. Muy interesante. Cuando uno ve todos esos países que cruzaba, uno dice, bueno, a alguno iría con los ojos cerrados, no más para conocer. Y así fue que el Imperio Romano, en las guerras párticas, cuando estaban batallando en las guerras párticas, y vieron que los estandartes de sus adversarios tenían como un tejido, ¿no? que les extrañaba porque nunca lo habían visto, no era un tejido de algodón, y les parecía muy lujoso. De hecho, imaginemos que lo usaba el enemigo en sus estandartes, y cuando le ganaban al enemigo, ahí empezaron a tener acceso a esta tela tan particular y lujosa, que no es ni más ni menos que la seda, y ahí empezaron a averiguar de dónde provenía esta seda y empezar a enterarse de lo que era esta justamente ruta de la seda, que ahí le voy a pedir a Rodolfo que pase a la imagen 2, porque tradicionalmente o generalmente se le llama la ruta de la seda, pero había, digamos, mercancías de todo tipo: minerales, lana, marfil, porcelana, vidrio, especias, como ahí bien contaba Cristina, y era una... Totalmente, y era un muy fuerte intercambio de cultura, de tecnologías, de religiones, de artes. Tantas veces uno ha escuchado que de China proviene la pólvora. Bueno, fue esta ruta de la seda la que la acercó a la Europa del siglo XIV. Así que siempre fue tan importante hasta que en 1453, que es cuando el Imperio Otomano boicotea el comercio con China, es que Europa se queda aislada de esta ruta de la seda continental, digamos, por tierra, y ahí es cuando Europa, especialmente, que este cuento ya lo tenemos, o esta parte de la historia ya la tenemos totalmente asimilada, cuando Portugal, cuando España, los imperios empiezan a justamente buscar otras rutas
que la conecten con China, pero justamente ya no por medio de la parte de tierra firme, porque el Imperio Otomano no dejaba que esas mercancías lleguen hasta Europa. Y ahí es cuando aparecen figuras ya totalmente incorporadas que tenemos, como Cristóbal Colón y tantos otros navegantes que buscaban una ruta alternativa a esta ruta de la seda. Pero concentrémonos ahora, ahí en la imagen 3 le voy a pedir a Rodolfo, justamente en esta ciudad que estaba en la punta oeste, perdón, la punta este, justamente en China, en el territorio chino actual, y estamos hablando de la ciudad de Xi'an. Esa ciudad, fundada hace 3100 años, como para tener un parámetro, recordemos que la mitología romana habla de unos 700 años antes de Cristo, la fundación de Roma, ¿no? O sea, unos 2700 años. Ahora estamos hablando de unos 3100 años atrás. Y esta ciudad Xi'an, que tal vez no es tan conocida para fuera de China como si fuera o Beijing, donde está la ciudad prohibida, o Shanghái, o Shanghai, que es donde está la metrópoli, digamos, la ciudad cosmopolita hoy en día en China. Y particularmente esta ciudad de Xi'an, que era el comienzo para los chinos, nos paramos como si fuéramos chinos, era el comienzo de la ruta de seda hasta aquel otro extremo que era Constantinopla, fue capital nada más ni nada menos que de 13 dinastías. Es importante saber que uno dice, bueno, la ruta de la seda, los camellos empezaban acá en Xi'an y terminaban en Constantinopla. No, por supuesto que no, sino que de a poquito, o sea, iban haciendo como postas y obviamente iban vendiendo mercaderías, no era que el chino se cruzaba hasta Constantinopla. Y eso lo que hacía era ir incrementando los precios, los famosos intermediarios. Vieron que cada tanto uno siempre escucha, no, bueno, nada la leche... nuevo bajo el sol. Exactamente, la leche la venden a $1, pero los intermediarios llegan hasta la góndola 50. Bueno, fíjense que, como decía Cristina, nada nuevo bajo el sol por aquella época también. Y esa fue otra de las razones por las cuales por mar se intentaba hacer también esta ruta de seda, competir, porque ahí directamente el imperio que quería comprarle a China iba con su propio barco hasta China y se lo traía, digamos, no había intermediarios. Bueno, volvamos a esta ciudad de Xi'an, que ahí la van a ver amurallada, porque justamente eran épocas bastante violentas, y esta muralla que hoy en día uno puede visitar, la puede recorrer incluso en bicicleta por ahí arriba. Tiene 17 metros de ancho, que era para que se pudieran desplazar los caballos con carruajes por ahí encima cuando eran atacadas. Y me pareció interesante que, fíjense que ahí van a ver una torre que se ve en medio de la imagen. Había cada 120 metros, ahí como está mostrando Rodolfo, cada 120 metros había una de esas torres vigías. ¿Por qué? Porque 120 metros era el máximo alcance que tenían las flechas. Así que había una cada 120 metros. Bueno, ahora el comercio, se tenía que hacer este comercio, y así como hoy en día, alguna vez me crucé con un emprendedor argentino que me contaba que él se importaba esos famosos containers con juguetes o todas esas cosas que se venden baratas y uno la da vuelta y dice Made in China. Él me contaba que una vez al año mínimo tenía que ir a China justamente a cerrar el negocio. Bueno, lo mismo pasaba con los persas, ¿no? Estamos hablando de gente que venía del oeste, que había en esta ciudad de Xi'an, que era una ciudad de 2 millones de personas, había 10.000 persas que vivían en esa ciudad de Xi'an, porque justamente comerciaban y conseguían mejores valores para la compra de seda y, por supuesto, todos los otros minerales y mercancías que compraban, ¿no? Cerámica, la famosa cerámica china, etcétera. Como para que empecemos a darle importancia a esta ciudad de Xi'an y en general a China. Recordemos que en China vive 1/5 de la población mundial, así que de 5 personas que viven en nuestro planeta, 1
estadísticamente es chino, sí o sí. Eso es una locura. Cuando uno ve que son tantos miles de millones de habitantes y nosotros no llegamos, apenas llegamos a los 50, ¿no? Uno se va poniendo en escala de cada uno de los países. Bueno, como comentábamos, esta capital Xi'an, que es desde donde nacía la ruta de la seda para los chinos, si nos paramos en China, albergó, como decíamos, 13 dinastías. Pero hubo una en particular, que fue la dinastía Tang, que así, literalmente así como es el jugo en sobrecito, que gobernó entre los años 618 hasta el 907, y los historiadores generalmente la consideran a esta dinastía como el punto culminante de la civilización china, de toda su historia, que fue una época dorada. Como para que tengamos una idea, ahí en Xi'an vivían 2 millones de personas, y siempre me asombró nunca haber escuchado este Xi'an, ni siquiera cuando uno estudió en el secundario, ¿no? La historia del mundo, porque ahí encontré que Xi'an, junto con Atenas, Roma y el Cairo, son consideradas las 4 mayores ciudades de la civilización antigua, ¿no? Como para que veamos a qué nivel está. Totalmente, la dimensión. Exactamente. Pero y bueno, de hecho, saberlo ahora que tenemos tanta relación con los chinos y la Argentina, es muy oportuno tu tema. No tenemos tema de conversación, no tenemos el idioma incorporado, pero ya tenemos tema de conversación por lo menos. Sí, De hecho, muchos los barrios en el mundo, estos famosos barrios chinos, como el que tenemos nosotros acá en Belgrano, y Nueva York tiene el suyo, y San Francisco tiene el suyo, y así en varias partes del mundo, se le llaman Tangrenjie, porque significa ese Tangrenjie, empieza con Tang, porque significa que son calles de personas de Tang, de esta dinastía que para los chinos fue como su apogeo. Bien, ahora vamos a retroceder unos cientos de años más atrás de esa dinastía, para llegar a otra y para presentarles en la imagen número 4, y le pido a Rodolfo, a este Qin Shi Huang, que fue el primer emperador de la China unificada, digamos, fue el primero que pudo unificar no literalmente lo que es hoy China, sino las principales zonas productivas, lo que sería principalmente el este chino, que es digamos, el más rico, ¿no? El que tiene más plantaciones de arroz, etcétera, y él pudo por primera vez unificar toda esta zona de China en el siglo III a.C. Y como para darles una idea que representaba unificar en aquella época, e imagino que hoy también, es que él logró hacer prevalecer una misma ley, una misma moneda y un mismo sistema de medición en todo su territorio. Ahora, es interesante saber que en aquella época este emperador, y en general los chinos así lo entendían, es que la muerte era simplemente un pasaje dentro de la vida. O sea que el momento posterior a la muerte seguía siendo algo que uno tenía incorporado en nuestra vida. O sea, no era que me muero y chau, o después que me muero ahí empiezan a entrar las creencias, ¿no? Distintas religiones pueden encontrar o pueden, digamos, creer qué es lo que hay después de la muerte. Bueno, para los chinos no se hablaba de eso, directamente vos te morías, pero después en otro plano vos seguías viviendo. Y tal es así que este emperador se consideró tan importante porque había logrado toda esta unificación china, que dijo, bueno, cuando yo me muera digamos, en la otra dimensión donde voy a seguir viviendo, ¿dónde van a estar todo mi ejército que me está defendiendo hoy en día para poder yo continuar siendo emperador en aquel otro plano de la vida? Y así es que dijo, bueno, tal vez yo lo que podría hacer es diseñar unos guerreros que me podrían, en forma de escultura, digamos, que me podrían defender, y para eso los tengo que crear en esta vida para que después, cuando yo me muera, se vengan conmigo. Y así fue
cómo se originó este famoso lugar que se conoce mundialmente como los Guerreros de Terracota, que ahí le voy a pedir a la imagen número 5, a Rodolfo, esto como para que tengan una idea de la dimensión que tiene este galpón son 400 metros de largo y de ancho son unos 100 metros, donde hay 11 hileras, así como ven esos zanjones, son 11 de esos zanjones, y en cada hilera tenemos 4 guerreros. Así como lo ven, es el ejército que ideó, voy a volver para arriba porque los nombres en chino se me olvidan, Qin Shi Huang, él lo ideó para que lo acompañen en su siguiente vida a defenderlo, pero lo interesante es que, bueno, cuando se creó, digamos, hubo todo un proceso de creación que ya lo vamos a ver, pero los ubicó en esas trincheras, o sea, el hecho que estén en profundidad no quiere decir que sea porque pasó hace mucho tiempo y fue subiendo el nivel del suelo, sino que literalmente los enterró a estos guerreros en su posición como los ven ahora, los tapó de tierra y después les puso un techo, como unos techos, unos listones de madera, y así los dejó enterrados. ¿Por qué? Porque era justamente la simbología de una tumba, que cuando este emperador chino muriese y también fuese a una tumba, bueno, estos también estarían enterrados, entonces todo el mundo podría acompañarlo a él a su siguiente vida. Como para que tengamos una idea de la magnitud que tiene esto, se cree, y digo se cree porque todavía no se han desenterrado todos, estos son apenas, los que estamos viendo ahí en la foto son apenas 2.000 de los 8.000 que se cree que hay enterrados. Estos guerreros, no solamente están ellos, sino también hay unos 500 caballos hechos también de terracota, hay unos 130 carros hechos de bronce. Y ustedes saben que hubo un problema con este emperador, es que tuvo todo ese poderío de la unificación de China, pero como siempre pasa, cuando se unifica demasiada digamos, superficie, demasiada cantidad de gente, disminuye, es inversamente proporcional a las chances de que cuánto tiempo se puede mantener eso unido. Y así fue que la dinastía de este emperador duró apenas 15 años, o sea, en sus 15 años de reinado, tuvo ya la idea de hacer estos guerreros de terracota, pero después fue vencido por la siguiente dinastía, y entonces, como duró apenas 15 años y esto quedó siempre enterrado, no había muy pocos registros históricos de que esto existía, y tal es así que esto, con la magnitud que tiene, se descubrió en 1974 y de casualidad porque un agricultor haciendo un pozo de agua llegó hasta el nivel de una de estas hileras y tocó la cabeza, de hecho ahí lo cuenta, he visto ahí un documental donde este chino que aún vive cuenta que al principio creyó que era una cara de Buda, ¿no? Porque la había encontrado, de repente empezó a encontrar otra cara de Buda y otra cara de Buda y dijo, bueno, tal vez esto tenga una dimensión mayor y sea mejor llamar a la policía y que vengan unos arqueólogos. Y así fue en el 74 que se descubrió. Ahí le voy a pedir a Rodolfo la imagen 6, porque ahí vamos a ver digamos, una vista más cercana, un plano más cercano de estos guerreros de terracota, que como decía, se descubrieron... Nos queda poco tiempo del bloque. Perfecto. Muy interesante. Muy bien. Sí. Ahí son 8.000 y excavados solamente hay 2.000. ¿Y por qué es esto? Porque así como los ven ustedes que no tienen color... en su momento tenían su color, de hecho fueron enterrados con su color, digamos, totalmente pintados, solo que con el tiempo se les fueron, digamos, descascarando, ¿sí? Vamos a pasar a la imagen 7, que ahí veo que Rodolfo también me avisa, como para que vean, como para que veamos un poco la escala que tienen estos guerreros de terracota, que miden unos 1,8 metros de altitud y pesan unos 200 kilos, o sea, ahí en la imagen 7 van a ver la escala con una chica china que ahí le está haciendo mantenimiento, y como para que tengamos una idea,
estos guerreros de terracota es interesantísimo que la base, o sea, sus piernas, su torso, las manos, todo eso lo fueron ellos, digamos, cociendo en grandes hornos, ¿sí? Pero lo interesante es que la finalización de cada uno de estos guerreros de terracota es única, o sea, de esos 2000 que se han desenterrado, no hay uno igual al otro, ¿sí? Se los terminaba a mano, digamos, se les daba como una, ahí en la imagen 9 se puede ver, le pido a Rodolfo que se puede ver ahí cómo es los pasos para crear estos guerreros de terracota, y ahí es interesante ver esa foto para que vean que es hueco por dentro, si bien son macizos, perdón, no son macizos, son huecos, pero pesan sus 200 kilos, y como para ir enterrando, no, porque leí acá que quedan muchos enterrados, como para ir terminando estos guerreros de terracota, y acá les muestro uno que tengo, no sé si se llega a ver bien. Sí. Este es mi guerrero de terracota, fíjense que tiene un detalle, yo lo giro, y van a ver que es medio panzón, ¿sí? Sí. Y de hecho se está poniendo las manos en la panza. Ahí yo recuerdo a un tío mío con esa postura, no sé ustedes. Sí. Bueno, lo interesante es que la simbología de esa época era que cuando tenían panza como eran los mejor alimentados y por tanto eran los generales. Así que este era un general de estos guerreros de terracota. Bueno, y para ir terminando, esa imagen que tenemos, que veíamos al principio, que están todos paraditos mirándonos, eso fue, digamos, la idea en su origen. Cuando se los encuentra hoy en día, primero, se los encuentra todos, la mayoría rotos y totalmente caídos, porque han pasado 2000 años, recordemos, sumado a que después de esos 15 años de dinastía, los siguientes, que la dinastía siguiente, obviamente, como fue vencido, descubrieron este lugar y lo prendieron fuego. O sea, todos esos techos de madera, esos grandes listones de madera, se les cayeron encima a estos guerreros de terracota, y por eso, y además por los 2000 años que pasaron, están muchísimos, están muy rotos. Hay pocos que se han encontrado casi enteros, ¿sí? Así que esa es la historia de estos guerreros de terracota en aquel otro extremo que no es Constantinopla de la Ruta de la Seda, y ahora sabemos que es Xi'an. Xi'an, muy bien. Bueno, te felicito, muy interesante, un viaje larguísimo, pero valió la pena, ¿eh? Muy bueno. Y más que ahora estamos más cerca de los chinos acá. Claro. Muy interesante. Bueno, buenísimo. Ahora vamos a hacer un descanso. Mirá qué lindo los caballos, todo precioso.